nada, que quieran preguntar y intentaré responder de la mejor manera. Sí. ¿En qué te inspira? ¿En qué? ¿En qué te inspira? ¿Qué me inspiré? Bueno, yo practico yoga hace muchísimos años. Claro, un poco más fuerte. Sí, ¿Más sí. fuerte? Sí. Hay mucho barullo. Por ahí mucho más así porque estoy... Recién salimos. Sí, por ahí que veo. Hacer el micrófono. Bueno, practico yoga hace muchos años y entonces hace mucho también que voy a un retiro de yoga en el norte de Chile y a partir de esas experiencias empecé a pensar un poco la idea de una película donde el protagonista sea un profesor de yoga y bueno, eso es un poco el punto de partida. Y de ahí nació llegar a Esteban Miliardi como protagonista. Esteban, escribí la película pensando en Esteban, a quien conocía, nunca había trabajado con él. Y como que se parece un poquito a mí, pensé que podía ser un buen alter ego. La película no es para nada autobiográfica, pero tiene muchos elementos, sí, situaciones que viví o que pasaron. Entonces pensé que Esteban podía estar bien, un poquito con ese parecido. Martín, una consulta. ¿Y el casting de los actores chilenos, cómo fue ese trabajo con ellos? Su manera también, porque digo, para que se adapten a tu manera de trabajo, puedan entrar por ahí a tu universo. Sí, ¿Cómo fue todo eso? fue un casting muy largo, fueron varios años y debo haber visto a todos los actores en Chile hasta llegar a elegir a los que elegimos. Y con algunos de los actores fue muy fácil el trabajo, con los más jóvenes en general fue muy fácil el trabajo. Y con otros fue un poquito más difícil en el sentido de que por ahí esperan más dirección en el sentido de motivación y no en cuanto a cómo decir las cosas o cómo el ritmo que tiene que tener la escena, ¿no? Como para mí es muy importante el ritmo que tiene la escena y eso se basa mucho en los diálogos, en la forma de hablar de los personajes, la velocidad que tienen, el tiempo que hay entre un texto y otro. Entonces yo me dedico mucho más a eso y por ahí algunos actores de generaciones más viejas por ahí están más acostumbrados a trabajar desde adentro para afuera y no desde fuera para adentro como trabajo yo, por ejemplo. Entonces fue igual la mejor predisposición de todo el mundo, pero para algunos fue más difícil que me lo dijeron, digamos, ahí, o sea, para Novela, que es una actriz para mí genial y que está bien siempre cualquier cosa que haga, me decía que esto fue lo más difícil que había hecho en su vida. O sea, tampoco me parece que sea un papel tan desafiante, digamos, ¿no? Pero le resultó difícil trabajar de una manera distinta. Pero bueno, creo que todos quedaron contentos. Perdón, ¿era condición que estuvieran, digamos, empapados del tema del yoga, que practicaran o algo de eso? No, de hecho Esteban Miliardi no practicaba yoga antes de esta película, ahora tampoco. Nos mandamos a tomar clases durante un par de años, de hecho, porque como la película se iba a filmar en un momento, vino la pandemia, tuvimos que posponerla, bueno, tuvo mucho tiempo de prepararse. Claro. Y le pregunté después de filmar si iba a seguir practicando, me dijo que no, que ni loco. Creo que después de la Sociedad de la Nieve ya practicó todo junto él. ¿Y la música? La música utilizado, Por la eso. música que también es una música diegética de la película, o sea, no hay música, no hay la música por afuera de la película, sino que son las músicas que aparecen en distintos lugares en los personajes, y eso sí fue un trabajo también bastante largo, siempre todo lleva tiempo, pero fue un buen trabajo. En tus películas te basas mucho en los diálogos, ¿no? Sí. Son siempre en Guantes Mágicos también, es como que tenés mucho diálogo. Sí, me gusta escribir diálogos, me gusta como que estructuro las escenas alrededor de los diálogos por lo general. Son más a mí me gustan más con diálogo también. Okay.
Sí, me parece que es la forma que tengo de hacer avanzar las historias, son los diálogos entre personajes, son más de diálogos que de acciones, aunque acá en esta película hay algunas Claro, aparte sí. más físicas, pero por lo general me gusta más que las cosas se vayan hilando a través de los diálogos. ¿En serio te pareces al protagonista? Algo tengo, pero Sí, 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 sí. No, si yo, mi mamá lo fue al teatro una vez, hace muchos años, y se quedó helada. Así que llamó por teléfono, salió al teatro. Como que buscó su yo. Sí. En algunos casos los personajes parecen estar leyendo el diálogo. Es como una recitación que en mi caso llamó la atención cuando eso de alguna forma se reitera. Por ejemplo, cierta similitud en la forma de exponer del protagonista y la bruja del retiro, ¿no? ¿Eso es algo buscado por vos? ¿Qué puedes decir acerca de eso? No, los diálogos están dichos de la manera que los pienso en el momento de escribir el guión. Entonces, como que intento que eso se vea reflejado después en las actuaciones y en el desarrollo de las escenas. ¿Intentás que el actor reitere de alguna manera la situación que vos plasmaste en el texto? Exacto, sí, tal cual. Cuando escribo el guión, pienso en las escenas y es fundamental para que las escenas funcionen de la manera que estoy pensando, que los textos sean dichos de una manera determinada y con una velocidad determinada, que las pausas que existen entre un texto y otro sean las que yo pensé en ese momento, porque si no la escena deja de funcionar. Entonces, como que eso es lo primero que hago en el trabajo con los actores, es tratar de llegar a eso. Martín, esa idea de la repetición de la que estamos hablando se ve impresa también en el arte, por ejemplo, en las paredes, todas como estas líneas horizontales, las rejas, lo que pueden ofrecer los árboles para eso. ¿Eso fue pensado o diseñado previamente por vos o simplemente tu antecesor, digamos, como con el yoga en Chile te llevó a realizar la película? No entendí la última parte, perdón. O sea, todo el diseño que vos elegiste o lo que infiere la dirección de arte en el film, ¿está pensado previamente y elegido como por vos? ¿Eso te ayudó a elegir Santiago de Chile como locación para el film? Elegí Santiago de Chile porque, en definitiva, porque quería filmar fuera de Buenos Aires, porque mucha de mi experiencia también yendo a estos retiros de yoga en Chile me hicieron pensar que por ahí tenía que filmar ahí y no acá, y sobre todo porque primero me gustaba la idea de trabajar con actores nuevos y desconocidos para mí, de quienes no supiera nada, por más que Amparo Noguera, que tenía Sabelo, por ejemplo, son actrices recontra conocidas en Chile, yo no tenía idea de su trayectoria, entonces para mí era como más fresco. No es lo mismo trabajar con Darín y Mercedes Morán si sabes quiénes son que si no sabes quiénes son. Entonces me gustaba mucho esa idea de trabajar con actores que no tuvieran el peso de quiénes eran para mí. Y también me gustaba la idea de trabajar con locaciones que no conociera, con lugares de los que no supiera tanto, y con lugares nuevos, con arquitectura diferente de algún modo, ¿no? Entonces también la búsqueda de locaciones fue muy larga. Nada, es algo a lo que le doy mucho peso siempre, mucha importancia, tanto el casting como las locaciones, ¿no? Que trabajo mucho. Martín, tengo una pregunta. La película habla mucho sobre la armonía, la paz, y hay una especie de ambiente que se maneja tanto en los actores como en tu dirección. ¿Cómo se logra eso en un ambiente de caos como es un rodaje? Con un muy buen asistente de dirección. Felipe Solari Miroyan es un genio como asistente. Tiene una manera de trato con todo el mundo increíble, y a pesar de que uno está siempre corriendo, como decís, es un caos porque estás corriendo contra el reloj todo el tiempo, sabes que las cosas tienen que salir bien en este momento, y si no salen bien, como que todo lo fraga, por lo menos es lo que yo siento, digamos, si una escena no sale como está todo pensado, toda la película se cae. Pero bueno, es fundamental el rol del asistente de dirección en un rodaje, que organiza todo y que tiene, también es como el nexo entre el director y el equipo, y hace que las cosas o estén súper calmas o no, o sea, que sean conflictivas, ¿no? Y en este caso, como la suerte del director, como se dice, que supo llevar muy bien todo eso. Tengo una pregunta. Martín, recién decías que en uno de
de esos retiros, digo, como confirmaste esa idea de filmar fuera de Buenos Aires. ¿Qué pasó ahí con cambiar por ahí la locación de la que había sido todas tus películas, ¿no? Digo, muchas de ellas tienen como un componente urbano, digo, de bastante peso, digo, y acá es como obviamente que con ese cambio se pierde. ¿Qué sentías para decir, bueno, basta de Buenos Aires? Es como que me vuelve la curiosidad cuando filmo en otro lugar, Claro. ¿no? O sea, como soy bastante específico con las locaciones que quiero y recorrí la ciudad 1000 veces, Buenos Aires, filmé muchas veces acá, etc. Entonces como que ya no tengo tanta curiosidad, no me despierto tanta curiosidad a Buenos Aires. Filmar en otro lugar, a pesar de que sea el mismo tipo de locaciones, sean casas, departamentos, bares, o sea, son otros, ¿no? Entonces eso ya como que me estimula, no sé. También como trabajar con actores diferentes. Eso no quiere decir que vaya a trabajar siempre en otros. O sea, próximas películas que van a hacer en otros países, ¿no? Probablemente vuelvan a filmar acá, si la situación lo permite en algún momento, pero como que eso me volvió un poco la curiosidad por lugares nuevos. La cantidad de productores que hay, que se ven, sugiere un armado, un hilvanado de producción muy complejo, y desde afuera no se puede ver, digamos, las proporciones. ¿Qué me puedes decir acerca de cómo estructuraste todo eso? Bueno, la película tiene productores argentinos, chilenos, un alemán y un coproductor alemán y un coproductor portugués. Lo primero que apareció fue el fondo portugués, claramente. O sea, tuvimos un fondo de coproducción con Portugal y después apareció un canal de televisión alemán, Arte, que compró la película antes de hacerse, la compró. Ya había trabajado con ellos en Los Guantes Mágicos y Los Disparos también. Y entonces ya teníamos dos patas. Después Argentina, bueno, conseguimos el dinero del Instituto de Cine, parte de ese dinero, porque parte no me lo pagaron. Y después apareció la plata en Chile. O sea, lo primero que hice fue conseguir coproductores en Chile, pero no teníamos dinero de ahí todavía, porque sabía que iba a filmar la película. Después, bueno, apareció el dinero de Chile. Algunos de estos fondos o recompras que tuvimos tenían ciertos requisitos. Por ejemplo, el fondo portugués tenía el requisito de que había que filmar parte de la película en Portugal y tener algunos actores portugueses. Entonces eso lo tuvimos que cumplir, y hicieron algunos interiores de la película que hicimos en Portugal y no en Chile. No es el caso de la actriz alemana o de nombre alemán. La actriz alemana es alemana, pero tenía residencia en Portugal. Tuvimos la suerte de que yo quería que... La locación de Portugal, ¿qué interiores? Hay por ejemplo, todos los consultorios médicos, las clínicas, los gimnasios en Portugal, hay dos bares que son en Portugal, la sala de yoga es en Portugal. También qué bueno. Ah, ¿sí? Uno no se da cuenta Es de el mismo bar. Claro, uno no lo advierte. Claro. Por suerte no. Esa era la intención. ¿Y cómo quedaron conformes los productores? No se notó. No, yo hubiera preferido filmar todo en Chile porque, bueno, no tenía la... O sea, La logística de trasladores se pone. tal cual, es una locura, porque tenés que llevar actores, tenés que llevar técnicos. Al final, el gasto de dinero es mucho más. Claro. Pero bueno, como ese dinero es para gastar allá, Claro. no te queda mucha alternativa, ¿no? O sea, ¿Cuánto tiempo te tomó la película desde que nació la idea hasta el producto final? no sé, la verdad, porque voy escribiendo muy de a poco. O sea, me parece, puede ser como de que apareció la idea, bueno, habrán sido unos 10 años, no sé, pero el guión lo terminé mucho después, no sé, como que no... O sea, el tiempo de escritura es la parte más larga. Sí, pero por ahí apareció la idea, después no escribí durante un tiempo largo, y después me dediqué de lleno a escribir ese guión. No, como resulta siempre difícil porque no es que en un momento tengo una idea y digo, bueno, la desarrollo. Claro. Pero siempre son tiempos largos. ¿Improvisás dentro del rodaje? No ¿No? improviso con los actores, no, para nada. Como ya tienen su... No, el momento de improvisar para mí es cuando escribo, que estoy como tratando de encontrar la trama de la película. Cuando escribo no sé exactamente hacia dónde van las escenas que estoy escribiendo, cómo las voy a ensamblar para que aparezca una historia.
historia después. Entonces, ahí ¿Tenés? es el momento en que voy improvisando un poco para llegar a algo. ¿Te imaginas físicamente los actores Sí. cuando...? Sí, sí. Ujú. Por ejemplo, Steffi me la imaginaba tal cual es. Bueno, y una pregunta que hago sobre Steffi, ella es alemana, pero tenía residencia en Portugal. Entonces funcionó para la coproducción y llegó al casting de casualidad porque alguien, una compañera de casa, o sea, vivía en un departamento con un montón de gente, y una chica que vivía en la misma casa que ella y venía al casting y la llevó, y no es actriz, digamos, Apareció ahí. Sí, apareció ahí. Yo hago una pregunta sobre el guión, ya que hablabas de eso. ¿Lograste grabar todo lo que habías escrito en el guión o hay algunas escenas que tuviste que dejar fuera? No quedó nada fuera. Por eso también es mérito del asistente de dirección. Que hace el plan de rodaje consiguió meter todo ahí. Y bueno, un poco mérito mío también, pero más Sí, seguro. o sea, lo digo en el sentido de que a veces qué sé yo, uno se excede y quiere llegar a, digamos, a repetir escenas hasta que salgan exactamente como uno quiere y por ahí te pasas y tenés horas extras y qué sé yo, pero bueno, en este caso prácticamente no tuvimos horas extras, un día solo que se inundó Lisboa, el camión de cámara llegó 3 horas tarde, la directora de arte que agarró COVID y se tuvo que ir en el día del rodaje, la actriz que tenía que hacer la escena acababa de llegar de Chile a Portugal y tenía que llegar al día siguiente y no se acordaba el texto. O sea, bueno, pasó todo eso, lo único que dijimos, no solo las extras, pero si no es como que siempre cumplimos. ¿Encontraste ductilidad de los actores chilenos, Sí. habiendo trabajado con argentinos antes? Muchísimo, sí. En los argentinos también hay actividad, por ejemplo. Sí, no, pero habiendo transitado más por, digamos, Sí, me encontré mucha ductilidad y mucho profesionalismo y como buena predisposición. Sí, fue buenísimo trabajar con ellos. Me encantó. En relación también a los actores, digo, acá la mayoría de los actores digo, llegan con formación teatral, más que nada. Digo, en el caso de Chile es lo mismo, Sí. digo, la mayoría de estos actores provienen del ámbito, Sí. surge ahí, porque se imagino que después condiciona Sí. la manera de trabajar. Sí, la mayoría tiene una formación teatral, muchos estudian en universidades teatro, por lo que estoy enterando, sí. En la Universidad Católica de En la Chile da Universidad muchos Católica, exactamente. seminarios, muchos espectáculos. Había muchos que Sí. se habían formado de la Universidad Católica. Sí, las universidades tienen teatro. De hecho, la Católica tiene un teatro muy bueno. Y también muchos trabajan en televisión. Trabajan en cine y también muchos en televisión, en teleseries. La mayoría. Era muy difícil los horarios porque todos estaban grabando cosas para la tele y encontrar el tiempo justo para que pudieran estar en las escenas que necesitábamos era complicado. Temblor no les tocó ninguno, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Temblor de verdad les tocó alguno? El temblor. El temblor, no. Ah, bueno, por suerte. Y vos hablaste de que tenías una búsqueda puntual de diálogo, ritmo y demás. Quería preguntar por el lado de la fotografía, cómo fue la colaboración con el director de fotografía, cuándo entra la colaboración, en qué etapa de la producción, y si tenías también pensado, por ejemplo, planos puntuales como el de los pies elevados en la academia de yoga. Ese plano no estaba pensado. Hay muchos planos que sí lo había pensado, pero ese en particular no. Empecé a trabajar con el director de fotografía, con Hugo Acevedo, en un momento, digamos, año y medio antes de empezar a filmar, y después viajé a Portugal a las vacaciones, porque en un momento íbamos a filmar el retiro en Portugal, que era otra alternativa. Era como siempre, ¿qué era lo que hacíamos en Portugal? Eso era como el gran problema que teníamos. De repente pensamos, bueno, la naturaleza, qué sé yo, eso lo podemos hacer en Portugal. Y viajé a ver retiros, justamente, ahí lo conocí el director de fotografía, y después dejé de verlo, y después me encontré de vuelta con él unos días antes del rodaje, en realidad. Yo por lo general no doy indicaciones de qué quiero en la fotografía, ni tengo referencias, no me gustan todas referencias de cosas. Y le pedí al director de fotografía a ver si él tenía alguna, me dijo que no, y lo que decidimos era un poco dejarnos
dejarnos llevar por cada locación y cada situación y pensar en una luz bastante naturalista y bueno, que salía todo eso y fue un buen trabajo, la verdad. Y la composición de los colores que están todo el tiempo en juego durante las puestas en escena, en los cuadros. Por ejemplo, en las clases de yoga, que hay un montón de combinaciones de colores en la parte de las alfombras o hasta en la ropa de los personajes. ¿Eso estaba pensado de antes? ¿Estaba puesto a propósito? No, siempre se piensa en algunas, siempre hay alguna idea de color, siempre hay alguna idea de previa, ¿no? Pero lo que, digamos, no me gusta mucho trabajar a mí en particular con idea de paleta de colores, siempre se me hace un poco forzado, un poco demasiado esteticista, y yo no hablo mucho de eso, ni con arte ni con vestuario, pero lo que escuché por ahí que decía la directora de arte es que era una paleta dinámica. Pero, digamos, en realidad me meto mucho, pero no me gusta mucho la idea de digamos, me meto mucho durante el rodaje con los colores y las cosas, pero no me gusta mucho la idea de plantearlos previamente. Martín, por lo que dijiste, tengo entendido que iban a rodarlo justo antes de comenzar la pandemia, lo que ocurre después. Teniendo en cuenta que, como decía acá la colega, es una película que, bueno, que plantea ciertas cuestiones relacionadas con la armonía, la paz interior, todo ese tipo de búsquedas. ¿Cómo fue por ir a encontrarse con el material después de haber atravesado la pandemia? ¿Te resonó de alguna manera algunas cosas que habías escrito, habiendo después atravesado todo ese proceso que implicó la pandemia? Nada. De hecho, en un momento estaba intentando conseguir dinero por algún lado y hablé con un posible productor que me decía, bueno, ahora con la pandemia vas a tener que reformular el guión, no sé qué. ¿Por qué tengo que reformular el guión por la pandemia? O sea, no sé, no le encontraba mucho sentido, digamos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que ahora anden con barbijo? En algún momento va a terminar, o sea, no sé, en mi imaginación estaba la idea de que en algún momento va a terminar, porque efectivamente pasó. No es que no cambió nada en el mundo del yoga, no cambió cosas. No es que tuve que modificar algo. Filmamos justo al final de la pandemia, donde ya no se hacían más test en los rodajes, en algún momento en el que era bastante complicado, porque había que hacer test. Bueno, y de hecho pasó esto de que la directora de arte se agarró COVID en uno de los últimos días ahí en Portugal. Yo vi que había llegado con barbijo y y se fue a la casa, apenas hizo un test, se fue a la casa y eso fue como lo máximo que pasó. ¿Cuánto duró el rodaje? El rodaje creo que fueron alrededor de 6 semanas, porque filmamos. En Chile se filma de lunes a sábado, acá se filma de lunes a viernes. En Chile se filma de lunes a sábado. Se puede filmar de lunes a sábado, podés elegirlo, pero. Entonces, sí, fueron. Creo que fueron alrededor de 6 semanas de 5 días, digamos, o sea, 30 días más o menos. ¿Y en Portugal? No, todo, total. Acá fueron 11 días. Bueno, ¿alguna más o se vamos ¿Algún proyecto nuevo que ya tengas en mente, algo? No, por ahora no, estoy pensando cosas, pero no tengo nada nuevo que contar. Vamos a estar al pendiente. Estrena el 5. Muchas gracias. Gracias.